Ha mentido la sintonía nada más empezar. Ya era hora, ya, ahora me toca a mí. No, ahora le toca a Julia. Julia le toca a Yone. No, te toca a ti porque esto es exitazo o batacazo. Claro, ahora me toca a mí seguir hablando de series porque la semana pasada pues me gustó mucho hablar de esto. Pero pues ya está. bueno, no vamos a hablar. Vamos a hablar de series, pero vamos a hablar de otra parte de las series. Bueno, que no solo las series, también influyen en el cine, ¿no? Y hay muchas otras cosas que son los fans. Ah, vale. Pero qué bonito. Hoy lo vamos a traer más a nivel nacional, o vamos a hablar solo de España. Vamos a empezar por ahí. Bueno, se mencionó series españolas. ¿Cuáles son las primeras que se os vienen a la cabeza? Es que somos de distintas épocas. Aquí no hay quien viva. En general. Verano azul. Yo aquí no hay quien viva. Pues la tengo apuntada. Y esa también la tengo apuntada. La farmacia de guardia. Manos a la obra. A mí se me vienen muchas a la cabeza. Fraggle Rock. Esa se me escapa a mí, ¿ves? ¿Se te escapa Fraggle Rock? Bueno, esa se me escapa. Qué lástima, qué infancia tan pobre habéis tenido. Ay, bueno. Qué tristeza. Pues eso, seguramente pues las que suelen venir a la cabeza son las más resonadas, ¿no? Pues Verano Azul, Aquí no hay quien viva, por ejemplo La Casa de Papel también, que es más a nivel internacional, ¿no? Sí. O bueno, incluso novelas como El secreto de Puente Viejo. Pero bueno, para hablar de esta serie y sobre todo de la influencia que tiene pues en los fanáticos, y como ya dije en el primer programa, yo no soy experta ni nada de eso, pues hoy traigo compañía y está con nosotros María Josefa Establés, profesora de Comunicación Audiovisual en la Universidad de Castilla-La Mancha e investigadora de fandoms. Buenos días. Muy buenas. Hola, buenos días. Buenos días. Perfecto. Aquí hoy entonces vamos a poder romper muchos temas, ¿no? Porque yo defiendo que las nuestras, el equipo A, el Coche Fantástico, todas estas series sean mejores que las actuales. Entonces, a partir de aquí ya la polémica está servida. Bueno, pero esas españolas tienen poco. Sí, esas tienen poco. Bueno, Verano Azul, sí, grandísima serie. Bueno, yo por lo que tengo entendido, el movimiento fandom y todo esto, a ver, fanáticos han existido de toda la vida, claramente, ¿no? Pero el movimiento fandom, que es algo un poco más serio, porque llega a influir en incluso el funcionamiento y los formatos de las series, pues es un movimiento que llegó más tarde a España porque empezó siendo más tendencia en otros sitios. Cuéntanos un poco sobre cómo fueron los primeros fandoms en España. Bueno, pues llevas toda la razón, Julia. Muchas gracias por la invitación, por sumarme a la tertulia. A ver, en España, y coincidiendo con tu compañero, empezaron primero las series, a haber fans de las series extranjeras, sobre todo de las de ciencia ficción, ¿no? De Star Trek, he oído por ahí también El Coche Fantástico, hacía mucho que no había de, pero también, pero sobre todo de estas que tenían que ver mucho con la ciencia ficción. Quizá, fíjate que V se sigue recordando a día de hoy. Sí, por supuesto. Y luego ya posteriormente, por ejemplo, Expediente X, que bueno, el fandom en España y mundial fue pues increíble, ¿no? Y luego, una vez empezó con todo el tema de estas series y también películas que tenían que ver con la fantasía y la ciencia ficción, pienso pues Star Wars, Tiburón, Indiana Jones, vino también con series que venían de Asia, ¿no? Por ejemplo, animes, ¿no? Como Dragon Ball, Candy Candy, y estas son ya un poquito más hacia finales de los 80, comienzos de los 90. Y ya en España, es verdad que cuando siempre ha habido gente que mandaba cartas, por ejemplo, pues a Televisión Española, estáis hablando de Verano Azul, pues enviaban también cartas para intentar, pues la gente decía, ay, pues me gusta mucho esta serie, etcétera, ¿no? Pero luego ya en los 90, cuando ya empieza a ver poquito a poquito un poco eso que llamamos ahora, bueno, la red, ¿no? Internet, los foros sí que había personas que empezaban a hablar sobre esas series que justo estabas comentando al principio, ¿no? Que si Manos a la obra, que muchas de estas de Farmacia de guardia de los 90, ¿no? Y claro, pues cuando las personas buscan hablar de temas que les interesan, y en este caso pues particularmente series de televisión, y podían hablar pues a lo mejor con las personas que tenían a su alrededor, no tanto, dependiendo si les gustaba o no, pero habiendo esa ventana que estaba abierta en Internet, de poder conectar con otra gente, pues empezó mucho el movimiento de los fans en temas primero de foros, de estas primeras páginas web en las que podía cualquiera comentar algo y antes de lo que es la llegada de las redes sociales, y evidentemente sobre todo ya a comienzos de los 2000 y a raíz de un gran boom que hubo de una de las series más importantes a nivel internacional, que ha tenido un movimiento fan muy importante, pues
se empezaron a hacer incluso aún más cosas en Internet y para compartir, que en ese caso sería la serie de Los Perdidos, sí, que seguro que todos la habéis visto o al menos habéis oído sobre ella, ¿no? Eso en el caso un poco de cómo han ido llegando estos temas de los fandoms, de qué prácticas hacen los fans, ¿no? Pues prácticas que podemos decir, pues por ejemplo, lo que es el fanfiction. ¿Y qué es eso del fanfiction? Pues es escribir historias que están relacionadas pues con la serie o con el objeto de culto que nos gusta, ¿no? Que le gusta a los fans. Pues historias paralelas, cómo nos gustaría que continuaran la relación o cómo nos gustaría que fuera una relación entre dos personajes, etcétera, ¿no? Luego fanarts, que sería lo mismo pero en el caso más visual, ¿no? De dibujos y todo eso. Evidentemente lo que hemos hablado de comentar los contenidos y luego ya incluso pues sobre todo a raíz con lo de las redes sociales pues también esa parte de comentar se ha ido haciendo en vivo, ¿no? O sea, la llegada de Twitter y lo que era lo de hacer el live tweeting, ¿no? De la segunda pantalla, de ir tuiteando mientras estabas viendo tu serie, muchos momentos cuando la serie se estaba emitiendo en directo, pues eso también unía mucho a los fans. Series españolas que esto lo han trabajado muy bien y bueno, que todavía tienen este tema de nostalgia, que hay algunas personas que siguen haciendo cosas aunque la serie ya no esté en vivo, pues por ejemplo el Ministerio del Tiempo o en su día también Águila Roja. Con Águila Roja hubo un movimiento fan muy importante, con Isabel, con la serie Isabel y luego con otras de otros canales de televisión, ¿no? Pienso pues en Amar en tiempos revueltos, de ahí se creó otra serie que realmente surgió porque los fans estaban haciendo cosas en Twitter comentando la relación pues entre dos personajes, entre dos mujeres, y de ahí se creó una serie que se llama Luimelia, que era un shipeo, que eso es mezclar el nombre de dos personas para crear, pues porque es por una relación, ¿no? Y se crea una palabra ahí de Luisita y Amelia. Y claro, pues eso, por ejemplo, ahí lo que decía Julia antes, ¿no? Es muy importante cómo a veces los propios fans pueden incluso modificar o crear ayudar a crear nuevos formatos audiovisuales y en este caso, por ejemplo, este de Luimelia es fantástico, ¿no? Sí, en este caso podríamos decir que, podríamos mencionar lo que es el concepto fanservice, ¿no? Que en este caso, pues para la gente que no sepa qué es este funcionamiento, pues sería en esto que estamos comentando de que los fans, por ejemplo, si son fans de una serie y no les gusta el final o lo que sea, pues se comenta pues en redes sociales, antiguamente más en foros, tal, y es posible de que la influencia de los fans sea muy grande sobre la producción de la serie y se llegue a cambiar o se llegue a hacer una segunda temporada o incluso una extensión de otro final formato alternativo. Claro. Pero fíjate que eso a día de hoy me da la sensación de que es ya pasado. O sea, es ya pasado hasta el punto de que con la inteligencia artificial los fans empiezan a hacer sus finales. O sea, cogen imágenes de la serie, lo meten en inteligencia artificial y le dicen, espera, que quiero que esto termine de esta manera. Y empiezan a recrear los vídeos, ¿no? Estamos a punto de que todo esto cambie y el fan se convierta en el escritor, director, editor y casi productor de su propia serie. Pues fíjate, esto no es tan nuevo, porque esto que es verdad que con la inteligencia artificial se hace más rápido, pero es que eso ya lo hacían bastantes fans antes. O sea, tenemos casos de fans haciendo lo que se llama fan films, o sea, películas hechas por fans, desde hace más de 20 años. Utilizando, por ejemplo, pues trocitos de las películas o incluso recreando de forma más artesanal a nivel audiovisual, haciendo estas cosas. Evidentemente con la inteligencia artificial pues es mucho más rápido, pero eso de los finales alternativos y todo esto, se lleva haciendo en series décadas, pero incluso te diría que en otros ámbitos, hasta en la literatura, eso se lleva haciendo incluso siglos. O sea que la verdad es que es interesante porque es verdad que muchas veces no vemos los productos de la cultura popular desde esa perspectiva de cosas que pueden hacer las audiencias. Y en este caso, pues bueno, los fans evidentemente pueden tener una parte muy creativa, en eso la parte positiva. Luego sería otro debate, también a veces hay cosas evidentemente negativas desde el mundo del fandom, pero están estas, ¿no? Y eso de la inteligencia artificial, pues sí, la verdad es que se están haciendo ya muchas cosas y en los que nos gusta investigar sobre estas cosillas, pues ahí estamos intentando ponernos al día, pero es verdad que hay momentos que sobrepasan, ¿no? Porque cada día hay más aplicaciones, pero bueno, es interesante y sí, y es cierto que bueno, que es un nuevo reto también para la industria audiovisual, ¿no? Eso que está pasando. Y bueno, a mí ahora me gustaría hablar porque pues claramente
tú estás más especializada en investigación de series, pero sé que en concreto te gusta un montón el Ministerio del Tiempo, así que me gustaría que nos contases un poco sobre tu investigación, sobre Sí, la serie. vale, bueno, sí, os cuento un poco. A ver, es cierto que me gusta mucho y porque además una de las series que analicé, los fans de una de las series que analicé fue esta, para mi tesis doctoral, y tuve pues la suerte de poder trabajar y hablar con muchos fans y con creadores de la serie y bueno, pues fueron varios años trabajando en esto, ¿no? Pues, por ejemplo, lo que ha sido muy importante del Ministerio del Tiempo, más allá de la historia y la premisa que tiene, ¿no?, de los viajes en el tiempo, y que es una serie de fantasía, ciencia ficción y que se emitía en prime time en televisión española, cosa que eso tampoco era habitual, y eso ya de por sí, al ser una serie de ciencia ficción, como os decía al principio, siempre la ciencia ficción y la fantasía han tenido un nicho muy grande de fans en general, porque es muy fácil crear contenido cuando algo ya estás en un mundo nuevo, Sí. unas nuevas reglas, y es mucho más sencillo, ¿no? Entonces eso ya ayudó por un lado. Por otro, también la serie fue pionera, y eso es a nivel internacional, que durante la primera temporada, como sorprendió tanto, hubo de repente personas que se dedicaron a hacer, sobre todo muchos fanarts, de los personajes, de episodios, de cosas que iban haciendo en la serie. Sí. Y eso, pues, como al principio no lo habían pensado tampoco desde los creadores de la serie ni de la televisión, les llamó mucho la atención y decidieron que en la segunda temporada, bueno, aparte, consiguieron los fans que de la primera a la segunda en gran medida se hablara mucho para que se renovara la serie. Sí, ahí metieron y eso presión. se hizo en Twitter, efectivamente, muchísima, luego en la segunda temporada también, pero una cosa muy interesante de la segunda es que la tienda de merchandising que se hizo de la serie se hacía con contenido que habían hecho fans de esa primera temporada y que lo hacían como de una forma exclusiva, ¿no? O sea, por ejemplo, dibujaban de un episodio ciertas cosas y se vendían en la serie pósters, tazas, tote bags, y entonces lo que hacían era, bueno, hay un tope, la gente va comprando, y entonces si se llega, no recuerdo ahora exactamente la cifra, pero si a 100, 200 por ítem, pues ya se paraba, ¿no? O sea, también buscaban un poco ese estilo de lo que era el ministerio este oculto y secreto, ¿no? Eso fue, os digo que es una novedad porque no se había hecho que sepamos en ninguna otra serie en el mundo. Y bueno, fue muy interesante. Se hizo realmente solo en la primera temporada, luego se sacó un poco más de merchandising, un juego de mesa y tal, pero eso, por ejemplo, ahí sí que fue determinante, pues algo que no se esperaba, que lo hicieron las audiencias más creativas y se utilizó. Y efectivamente, también eso de la presión porque una serie se renovara, en el caso de España, una serie española, era algo muy novedoso. Ya se había hecho en otras series, en otros países previamente, que también casualmente eran de viajes en el tiempo, ciencia ficción, fantasía, ¿no? Te estoy oyendo hablar y estaba pensando Doctor Who. Con Doctor Totalmente Who de pasó acuerdo. similar. Sí, Doctor Who con Fringe, incluso, bueno, en el caso de Fringe, incluso había unos protocolos de actuación por parte de los fans, una organización para en qué momento publicar tweets, porque es el momento, miraban las audiencias de Estados Unidos para ver en qué momento podía llegar a más gente, cómo podían hacer que la gente se metiera más en el canal de televisión, bueno, en la plataforma para poder entrar. Y bueno, con el caso de Doctor Who, efectivamente, es verdad que también hay muchos paralelismos con el Ministerio del Tiempo, porque de hecho cuando salió la serie precisamente decían, bueno, el Ministerio del Tiempo es el Doctor Who a la española. No es exactamente así, pero sí que hay guiños, por ejemplo, a Doctor Who en algunos momentos de la serie. Y bueno, de momento se supone, y eso es una cosa que también tiene que ver con los fandoms y la nostalgia, nunca oficialmente se ha dicho que la serie ya ha acabado, o sea, esa quinta temporada está ahí, se supone, escrita. Y de hecho, cada semana sigue habiendo fans, muy, muy fans de la serie, que en varias páginas web que son de series, también en varias redes sociales, en Facebook, en Twitter, siguen pidiendo que la serie siga y ellos siguen creando contenido. Entonces es curioso porque está ahí en ese stand-by y no sabemos qué pasará, si en algún momento estará, pero a pesar de que la serie acabó la cuarta temporada hace 5 años, pues sigue teniendo eso, ¿no? Que despierta pues eso, ciertas pasiones y creatividad en un grupo muy determinado de personas, ¿no? Sí, bueno, pues estaremos pendientes de ver si sale esta quinta temporada o no. Y
Y muchísimas gracias por esta charla de hoy, por esta entrevista. Así Gracias a vosotros. Un placer siempre. Un placer, María Gracias. José. Y que Un sepas placer. que yo soy fan de Verano Azul, porque yo saludé bien. a Chanquete. Yo saludé a Chanquete y me Maravilla. devolvió el saludo. ¿Sabes? Un placer, de verdad. Un placer. Qué ratito más bueno hablando de series. Cuídate mucho. Me alegro. María José. Igualmente. Hasta luego. Y Julia, que te ha quedado muy bien, que te ha quedado una serie. El problema es el tiempo, no el ministerio, el tiempo en realidad. El mío, el problema Ya es el está, mío. que lo hemos agotado. Bueno. Hemos agotado.